Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Finalmente viernes lo logramos, terminamos esta semana y además pues ya estrenando primavera desde ayer, así que estamos muy pero muy contentos. Hoy tenemos un par de temas que espero resulten de su interés. Primero estaremos hablando del enterocele, estaremos platicando con José Manuel Moreno Berber sobre estos temas que hemos abordado ya en otras entrevistas. Continuamos hablando sobre el suelo pélvico, así que pues estén muy al pendiente. Y en el segundo bloque, otro tema importante y médico, insuficiencia arterial crónica, que es cómo identificarla, cómo tratarla. Bueno, pues estaremos aprendiendo eso ya para irnos al fin de semana. Recuerden que las redes sociales están a su disposición para que podamos estar en comunicación de una manera mucho más cercana, así que por favor, tómenlo en consideración. Comenzamos el programa, ya saben que pues obviamente hablamos de estos temas porque es importante saberlo y porque necesitamos tener estos conocimientos. José Manuel Moreno Berber, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola Gilberto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. Te mando muchos saludos a ti y a todo tu auditorio. Hoy vamos a platicar de enterocele. Continuamos con estos temas. Me parece que son tres, si mal no recuerdo, y este es el segundo de esos tres que hablamos que tienen que ver con el suelo pélvico, ¿correcto? Así es, ya hablamos del rectocele. En esta ocasión vamos a poder hablar del enterocele y podemos hablar después también del prolapso rectal. Hemos estado hablando de todo lo que es el piso pélvico y las alteraciones que hay en este nivel. Y como recordatorio, pues ubicar que hay tres compartimientos. El compartimento anterior, que es el urinario, el compartimento medio, que es el genital. Ahí puede haber problemas de histerocele, del que se prolapsa el útero o la cúpula vaginal. Y por último, el compartimento posterior, que es ahí en donde entramos nosotros desde el punto de vista del tubo digestivo. Tenemos el enterocele, el rectocele y también el prolapso rectal, que son las tres patologías que nosotros tenemos que considerar del piso pélvico en el compartimento posterior. Ahora, aquí lo importante, ya hemos hablado, como lo mencionaba, sobre el rectocele, ahora nos toca el enterocele. Cuéntame qué es y si podemos una diferencia con el rectocele. Claro, el rectocele solamente es la protrusión de lo que es la pared anterior del recto hacia la pared posterior de la vagina. Acá la definición del enterocele lo dice todo. Enteros es intestino delgado y cele es herniación. Entonces, es la hernia que se presenta o se produce a nivel pélvico como defecto de una fascia que se llama en el fondo de saco de Douglas y es lo que genera la protrusión de lo que es el intestino delgado en la mayoría de los casos. A veces es intestino grueso, a veces es epiplón, que es la grasita que tenemos dentro de la cavidad peritoneal, pero lo más frecuentemente afectado o presente es intestino delgado, que puede ser el yeyuno o el ilion. Entonces, este segmento de intestino por defecto de esa fascia que impide que se vaya el intestino hacia la parte correspondiente a la cara anterior de la vagina, es lo que produce que se presente todo esto. Entonces, hay causas congénitas, hay causas diatrógenas, hay enterocele por tracción y enterocele por pulsión, que así es como se clasifica. El enterocele congénito pues se presenta en forma muy poco frecuente, es muy raro, pero es por un defecto de esa fascia, de ese recubrimiento que hay normalmente del peritoneo hacia el fondo de saco de Douglas, es decir, lo que divide son los elementos internos del útero y de lo que es la vejiga, y esa ausencia de esta fascia o de este tejido conectivo es lo que permite que se presente la protuberancia o la salida del intestino hasta esta zona. Otras causas interesantes, por ejemplo, es la tracción por eventos en los que la mujer aumenta en forma crónica la presión intraabdominal, va a generar la posibilidad de que se presenten este tipo de problemas. Mujeres con algún problema respiratorio, alguna neumopatía, por ejemplo, asma, EPOC, enfisema pulmonar, o que hacen ejercicios muy bruscos, muy vigorosos con el abdomen, las famosas abdominales, pueden también tener cierto grado de enterocele. Y pues las otras causas pues ya son algo más frecuentes. Algo que resulta importante también mencionar es que todos estos trastornos como que se combinan. No podemos hablar en forma aislada nada más de lo que es el enterocele, sino tenemos que considerar en forma simultánea los otros compartimentos. Entonces, aquí es importante mencionar que en forma sorprendente,
Por ejemplo, de la causa iatrógena, es decir, hecha por el médico, pues la histerectomía es un factor de riesgo muy importante. Resulta que 5 o 25 de cada 100 mujeres operadas de histerectomía pueden tener en un cierto grado el enterocele. Es decir, es una situación muy frecuente que no se hace evidente en forma inmediata después de la cirugía. Pueden transcurrir 6, 12 meses, hasta 2 años después del evento quirúrgico. Pero esto se veía en la década de los 80s, 90s en forma muy frecuente y por eso es que se colocan ahí algunos principios quirúrgicos para los ginecólogos para peritonizar y evitar que se forme ese espacio para que el intestino no se vaya hacia la parte más distal de lo que es la cavidad pélvica y produzca este tipo de situaciones, que en la mayoría de los casos son asintomáticos. Ahorita vamos a hablar del cuadro clínico, pero básicamente eso es en lo que podríamos definir el enterocele, la diferencia con el rectocele, y la causa, como lo estoy mencionando, o se puede dividir en estos cuatro factores o cuatro causas, pero que nuestro público tenga en mente, obviamente que va a ser a mayor edad, va a ser mayor la posibilidad de que una mujer tenga este tipo de problemas. Dos, la multiparidad o las personas que tienen varios hijos, pues es otro de los factores de riesgo. Tres, la menopausia, al disminuir los estrógenos, la firmeza del tejido conectivo también se pierde. Esto debilita los tejidos en el piso pélvico y por eso se propician con mayor frecuencia este tipo de patologías. Otro factor podría ser el hecho de tener productos o bebés con mucho peso y el último sería alguna alteración durante el nacimiento, uso de forceps o desgarros en el piso pélvico durante el nacimiento de algún bebé. De forma general, esas serían las causas, Gilberto. Lo mencionaste ya, pero quisiera nada más verificarlo. Mencionabas que es para mujeres, igual que el rectocele, que también es solamente para mujeres. En este caso también el enterocele es solamente para mujeres. Así es, sí. Y algo importante, síntomas. ¿Cómo pueden saber que en un momento dado se padece enterocele? Las mujeres tienen pesantez en la parte vaginal, tienen dolor, molestias, incomodidad. También puede actuar como una sensación de obstrucción de salida, problemas defecatorios, es decir, para evacuar, estreñimientos. Y esto es lo que hace que ellas se exploren y perciben un abultamiento hacia sus genitales. Entonces, hacia la pared posterior de la vagina es donde ellas pueden percibir que algo protruye, que algo está como que empujando la vagina. Entonces, eso es lo que hace que las pacientes acudan a la consulta y aquí las revisamos. La revisión debe ser muy completa, debe ser con la paciente en decúbito dorsal, es decir, acostada, pero también en bipedestación, debe ser parada, haciendo exploraciones tanto en la cavidad vaginal, también como en la parte del conducto anal, y con eso se puede establecer bien la diferenciación o la diferencia entre que sea un rectocele y un enterocele. Y en cuanto a tratamiento, ¿qué se hace? Bueno, el diagnóstico, perdón, es clínico. Se puede hacer uso de algunos otros estudios paraclínicos. El más empleado es la defecografía, que es un estudio muy incómodo. Como lo hemos estado mencionando, se le administra contraste por el ano a a la paciente y se le pone a evacuar literalmente el vario y se le toman radiografías y se observa la dinámica de todo el piso pélvico y el recto cómo se contrae. Otro de los estudios paraclínicos empleados es la resonancia magnética, que tiene su utilidad, otros el ultrasonido, que no tiene gran utilidad, la tomografía también puede ser de utilidad. Entonces son estudios paraclínicos que nos pueden corroborar este diagnóstico. El tratamiento depende de la sintomatología de la mujer. Si consideramos que hasta el 20 o 35% de las obstrucciones de salida de las mujeres son causadas por enterocele, vamos a entender que es algo que tenemos que considerar, pero también es algo digno de mencionar que todas aquellas pacientes que aparentemente son asintomáticas y se les hace defecografía, hasta 5 o 10% pueden tener un enterocele. Entonces, lo que quiero comentar es que puede ser algo que no impacte en la calidad de vida o que no se traduzca clínicamente en alguna molestia en la persona o que sea algo verdaderamente molesto. Entonces, las medidas terapéuticas van a corresponder precisamente a la severidad de la afectación o la repercusión funcional que tenga la mujer. En este contexto, pues lo más indicado son
medidas generales, formadores de materia fecal, ejercicios que fortalezcan el piso pélvico, y se deja también como un recurso el tratamiento quirúrgico, que básicamente es el cierre de ese espacio por vía vaginal o por vía abdominal para que no se protruya y no se vaya el intestino delgado hacia esa zona. Es una situación médica totalmente corregible y que se puede llevar a cabo este tipo de procedimientos. Incluso laparoscópico es lo que se está efectuando. En algunos casos, por ejemplo, cuando hay algún otro tipo de hernia en el cuerpo, como que se pone una especie de malla, ¿no? Para evitar que vuelva a suceder, pero puede llegar a pasar. Se pueden colocar mallas protésicas. Aquí el detalle es que se evita el uso de mallas de prólene por el riesgo de que se pueda erosionar el intestino y con ello fistulizar. Acá, con que se oblitere, se cierre ese espacio que queda en la pelvis, se cierra, es suficiente para que no se vaya a ese sitio el intestino delgado en cuestión. Entonces, generalmente con un procedimiento en el que se lleva a cabo el cierre de ese espacio, de la fascia que cubre el espacio de fondo de saco de Douglas, es suficiente para pues corregirlo y evitar que se esté presentando en forma reiterada. Ahora, en el caso, por ejemplo, de las cosas que se deben y no se deben hacer después de que se hace este tipo de tratamiento, ¿hay alguna recomendación para las pacientes? Pues aquí también decir que son pacientes que tienen dispareunia, tienen dolor al tener vida sexual. Entonces, en forma inicial, pues obviamente sí tener abstinencia de las relaciones sexuales, un mes aproximadamente, no tener esfuerzos, no cargar cosas pesadas, por un lapso por lo menos de un mes, idealmente 2 meses, y sobre todo también ayudarlas con formadores de materia fecal para favorecer una evacuación que no sea tan compleja o tan difícil, evitar los esfuerzos. Eso sí, eso es importante. ¿Hay una edad promedio en la que se presenta el Eh, enterocele? Es importante mencionar que hasta el 15% de las mujeres con incontinencia fecal pueden tener cierto grado de enterocele. Conforme avanza la edad, debemos considerar esta posibilidad de trastornos en el piso pélvico y hasta un 20 o 30% de las mujeres mayores a 80 años van a presentar un enterocele. Estoy comentando que en estudios realizados de fecografía en personas o mujeres asintomáticas se ha documentado hasta en un 10 o 20% de los casos un enterocele totalmente asintomático. Entonces es algo que sí debemos considerar en nuestra práctica médica y lo que debemos hacer es, pues, de forma preventiva, evitar los esfuerzos defecatorios, fortalecer los tejidos conectivos y los tejidos de la mujer con un buen manejo médico de la menopausia y también, pues, poner mucha atención en mujeres que tengan factores de riesgo, que tengan multiparidad, tengan obesidad y, pues, eso sería lo más importante, ¿no? Muy bien, oye, pues como siempre, muchas gracias, José Manuel, gracias por toda esta información. Si queremos consultarte, ¿dónde te encontramos? Muchas gracias por la oportunidad. Estoy a sus órdenes en el consultorio 825, la Torre 2 del Hospital Ángeles. El número del consultorio es el 222-303-8369 y el de un servidor las 24 horas del día, 22 23 50 08 99. Muchas gracias, José Manuel, un abrazo. Un abrazo, muchas gracias por la oportunidad y muchos saludos a ti y a todo tu auditorio, ¿eh? Igualmente, muchas gracias. Hacemos una breve pausa. En unos segundos estaremos hablando sobre la insuficiencia arterial crónica.